sentir mi país, necesito reconocerme, saber en qué fibra de mis genes está presente este duelo llamado patria y verlo de frente, tomarlo con las dos manos, decirle, esta ha sido la historia y hacerla diferente. Ok, muchísimas gracias, Ana, gracias a las organizadoras, a Velvet que estaba en comunicación, a Araceli. He entrado en algunas de las sesiones, no a todas. Un gusto también con Patricia porque sé que tiene mucha experiencia y estoy muy entusiasmada de estar aquí con ustedes, compartir algunas de las ideas del trabajo que he hecho y también, claro, que ustedes me den retroalimentación, ¿verdad? Eso es para mí muy importante, les agradezco. También pienso como que en un momento tan crítico para Nicaragua, contarle a las compañeras latinoamericanas la situación, creo que también le agradezco mucho y en general un momento tan crítico para Latinoamérica y para la humanidad, ¿verdad? Entonces, les voy a contar de cómo creé este proyecto que se llama Ama y no olvida Museo de la Memoria contra la Impunidad y cómo a través de la investigación de este trabajo he podido como crear algunas ideas alrededor de el testimonio, las comunidades emocionales, la importancia de colonizar el trabajo de la memoria y también las dimensiones, ¿verdad?, de la violencia colonial, clasista, racista, que también sostiene la impunidad que sustenta al régimen de Ortega Murillo y al Estado de Nicaragua. ¿Verdad? Mi pensamiento, algo que he querido, como que con lo que bastante trato de trabajar es cómo podemos contar la violencia, pero cómo, algo bien importante, cómo documentamos las prácticas de memoria, resistencia y duelo público que han realizado las víctimas para no quedarnos solo en la parte de la denuncia, sino en la parte también de la organización y de la creación, ¿verdad? Y también surge como de esta necesidad de profundizar y encontrar estrategias para romper la censura, la represión y crear en medio de la violencia. Trato de tener como que creatividad epistemológica y como que ser interdisciplinaria y también comprometerme, ¿verdad?, con la teoría y la praxis, gracias a los aportes de feministas, académicas, activistas, negras, decoloniales, trans y comunitarias. Ya me presentaron y les voy a contar, obviamente para entender la importancia del trabajo hay que entender el contexto. Voy a tratar de ser breve porque ha pasado muchas cosas. Pero en 2018 en Nicaragua hubo una protesta espontánea que fue dirigida por estudiantes contra unas reformas de la seguridad social y también un incendio que fue desatendido en la reserva natural más grande de Nicaragua que se llama Bozaguas. Por estos dos eventos hubo además de que estuvieron las protestas, fue reprimido fuertemente por las fuerzas gubernamentales, matando al comienzo a decenas de manifestantes, la mayoría estudiantes, y ese momento de quiebre, porque realmente lo que ha pasado en Nicaragua no empezó en abril del 2018, sino que tenía muchísimo más trayecto a personas que estaban haciendo luchas anti-extractivistas, a personas que estaban tratando de organizarse incluso dentro del gobierno, del Frente Sandinista, gente que eran sandinistas, estaban tratando de organizarse, siempre eran reprimidas. Entonces, para que no quiero que piensen como que esto solo salió de la nada, ¿verdad? Y encendió un estallido social que duró por varios meses y básicamente, además de la represión de la policía, el gobierno creó grupos paramilitares y todos tenían con la licencia
completa de matar y trabajar en colusión con la policía. Y también algo que pasó que fue muy fuerte es que en mayo estudiantes ocuparon las universidades públicas y el gobierno atacó sus ocupaciones. Cuando esto pasó, hubo un levantamiento en solidaridad y bloquearon en muchas ciudades las calles, básicamente trancaron las diferentes ciudades con barricadas. Digamos que el país se insurreccionó, algo que había pasado en 1979. Todas las ciudades tenían barricadas y estaban bloqueadas, y en algunos puntos de la charla voy a hablar sobre esto, sobre cómo también parte de la lucha es la memoria de las luchas que existen en Nicaragua. Entonces, como que esto de las barricadas yo lo miro también como parte de la memoria colectiva y de luchas en Nicaragua, porque en 1979 fueron estas mismas barricadas que se levantaron contra la dictadura de Anastasio Somoza, ¿verdad? Y otro hito importante es que en el 2018, en diciembre, digamos que esto empezó en abril, mayo, junio, julio, hasta agosto, digamos que en agosto se extinguió la protesta, pero todo ese tiempo estuvo el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, que también ha hecho investigaciones en otros lugares, como por ejemplo en México con los estudiantes de Ayotzinapa, que son un grupo seleccionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con reconocida trayectoria. Me imagino que Patricia conoce, por ejemplo, Claudia Paz y Paz, fiscal guatemalteca, ella era parte del GIEI, y ellos calificaron el actuar del gobierno como crímenes de lesa humanidad, porque el patrón de conducta incluía el uso extremo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, obstrucción a la atención médica. Eso fue también muy cruel. A las personas que estaban heridas en las protestas no les permitían, no les daban atención médica, les cerraban las puertas. Entonces como que hubo muchos centros médicos clandestinos, así como tortura, ¿verdad? Y violencia sexual. Y todo esto a mí me cruzó muy personalmente porque mi tío fue asesinado, Vicente Rapacholi, un 26 de junio, mientras pasaba por un retén que tenían controlado los paramilitares. Y su caso, como el caso de miles de personas, continúa sin investigación ni debido proceso. Algo que también quiero resaltar sobre el duelo y el trabajo que han hecho las víctimas en Nicaragua es de que la violencia que tuvieron en sus muertes también se siguió proyectando hacia sus familiares, ¿verdad? Entonces, después de los asesinatos, las velas tenían que ser a puertas cerradas porque también eran asediadas. En muchos casos los paramilitares entraban a los lugares, muchas familias optaban por no realizar, digamos, autopsias porque no confiaban en los institutos de medicina. También ha habido una serie de denuncias de tumbas de víctimas profanadas, escriben ofensas en las tumbas, les echan aceite. Y entonces esto hace que el proceso del duelo también siga como bastante pendiente, como por la ausencia del derecho, además de la ausencia del derecho a la verdad, también algo que siempre siento que se nos ha negado es como también el derecho al duelo y a la memoria. Incluso en los espacios públicos no son permitidos en las conmemoraciones. Generalmente son destruidas, cualquier tipo de conmemoración. Esta instalación yo la hice con un grupo de artistas y cuando todavía se podía, ¿verdad? Porque realmente llegó un momento donde no se podía hacer nada en la calle. Y también en algunos casos la gente ponía cruces en las rotondas
y las fuerzas policiales o paramilitares llegaban y las destruían o les echaban aceite. Entonces, en respuesta a toda esta represión, las familias de las víctimas creamos una organización que se llama Asociación Madres de Abril. El objetivo principal es luchar juntas por la verdad y la justicia. Yo solo soy una más de las más de 200 miembros de la organización, que es mayoritariamente liderada por mujeres. Y en nuestro manifiesto por la verdad, la justicia y la reparación integral, uno de los objetivos es la construcción activa de la memoria de nuestros seres queridos por el hecho de que la memoria de ellos, además de que no tuvimos derecho al duelo, también fueron descalificados como por deshumanizarlos. El gobierno los tildaba a todas las personas que participaron en las protestas de terroristas, de criminales. Entonces también como para redimir a esas víctimas, a estas personas y decir, no, no eran. Eso era como una de los grandes como que consignas de las protestas, no eran delincuentes, eran estudiantes. Y obviamente que podemos criticar eso porque también tiene como que otras connotaciones que se pueden abrir, pero era una respuesta a esa violencia también simbólica de cómo nombraban a las víctimas, ¿verdad? Entonces, creamos este proyecto que como les conté anteriormente, se llama Ama y no Olvida, Museo de la Memoria contra la Impunidad, con el objetivo de contribuir a dignificar a las víctimas y honrar su memoria, disputar la narrativa que criminalizaba a todos los ciudadanos y también disputar el clima de impunidad, porque básicamente el gobierno se mantiene intacto y no ha habido ningún tipo de, como les digo, ningún tipo de investigación. Entonces, este es como un pequeño esfuerzo. Y en el museo se encuentran semblanzas de las víctimas, información y relatos de los hechos, fotos, y les voy a contar en detalle cómo hicimos la investigación. Y tal vez la parte del cómo es la parte que yo refiero más a como la práctica feminista de este trabajo, porque tratamos de ser muy cuidadosas en cómo hacer este trabajo y también con un enfoque de derechos humanos participativo, en el que los miembros de la asociación asumimos un papel fundamental en la parte de diseño, en la parte de cómo recolectamos la información e incluso cómo presentamos después el trabajo. Y mientras todos, pues, como les comenté, estábamos de luto y la represión continuaba, yo lideré este esfuerzo con el apoyo de la Academia de Ciencias de Nicaragua, que está albergada por la Universidad Centroamericana, la UCA, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que en ese momento les habían quitado la personería jurídica, les habían confiscado sus sedes, entonces se puede imaginar las dificultades con lo que lo hicimos, y un equipo técnico multidisciplinario de gente comprometida con la justicia que incluyó a sociólogos, arquitectos, psicólogas, artistas, programadores, diseñadores y archiveros. Entonces, lo dividimos en 3 tiempos, el desarrollo del trabajo del museo. En la primera parte hicimos como unas sesiones colectivas en las que los familiares mapeamos y narramos los eventos. En esto, para poder amarrar el trabajo de memoria con también el trabajo de la búsqueda de la verdad. Entonces, dónde vivían, dónde resistieron, dónde fueron asesinados, además de los horarios. Y esta información yo siento que agrega un poco más de lo que, de la parte recabada por digamos, las denuncias de los organismos de derechos humanos, porque también estamos tratando de documentar cómo las víctimas vivieron después de los hechos. Entonces no era solo la parte de los asesinatos, sino también la violencia que, como les estaba contando, que siguió, que se mantuvo. Y también estos talleres fueron privados y sirvieron como una manera de construir bastante comunidad dentro de la organización y un reconocimiento, porque las personas en los territorios
se sentían muy solas, por mucho miedo, ¿verdad? Entonces siempre terminábamos con este mantra que decíamos, estoy para ti y estoy aquí para mí. Entonces como ese reconocimiento de por qué estábamos ahí. Y esos mapas que eran dibujados a mano alzada, que también que les llamamos las rutas de la verdad, los, los tradujimos, ¿verdad? A cartografía regular y luego a mapas digitales para poder crear mapas colectivos y conocer los patrones de la represión y de los ataques. Y una de las cosas que revelaron los mapas es que los patrones de represión generalmente eran dirigidos en, digamos, en lugares donde habían comunidades indígenas con más fuerza, ¿verdad? Porque tienen también, por ejemplo, en Masaya, que se llama Monimbo, y en León, que se llama Sutiaba, como tienen también como una historia de lucha, también fueron asediados y golpeados más fuerte, básicamente. Y también en los lugares donde había como que mayores asentamientos informales. Entonces, esto denota, ¿verdad?, el carácter clasista y racista de la violencia, ¿verdad? No se fueron a matar a donde estaban las mansiones, no se fueron a matar a donde estaban la gente en las lomas, sino más bien en los asentamientos y en los lugares eh, más precarios. Y en un segundo momento realizamos sesiones individuales que consistían en entrevistas y recopilación del archivo fotográfico y objetos de memoria de las víctimas. Entrevistamos alrededor de 200 familiares de, en ese momento, 70 víctimas en 7 territorios en un plazo como de 6 meses de manera clandestina y utilizando diferentes redes, entre ellas redes feministas. Eh, y para asegurar un abordaje metodológico, teórico, que fuera basado en el reconocimiento de las víctimas como sobrevivientes, pero también como sujetos de derecho, nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Cómo apoyamos futuros procesos de verdad y justicia? ¿Cómo conceptualizamos las prácticas de memoria y memorialización de forma participativa, orgánica y descolonizante? ¿Y cómo nos cuidamos como práctica de diseño y de pensamiento? Para el diseño del museo utilizamos la forma orgánica en que las familias en Nicaragua recordamos, y yo sé que en muchos lugares de Latinoamérica, que convivimos con los recuerdos de nuestros seres queridos a través de altares. Y para mí los altares, además de combinar como la matriz cultural cristiana, digamos, tiene como ese gesto afectivo de la memoria, como darle el amor a la memoria, como poner una flor, encender una vela, en unidad y tratando de crear pequeños espacios privados, públicos. Entonces hicimos el diseño de un sitio web, que les voy a compartir el sitio web, y usamos este concepto de altar para representar quiénes eran, qué les sucedió y la continuación de la búsqueda. Y entonces en el sitio web podían leer la biografía, ese es el archivo fotográfico, digamos, de Michael, de una de las víctimas, los hechos, no representa, no, a pesar de que se hizo una recopilación de, digamos, de las evidencias no están presentes en el museo, porque no quisimos seguir representando la violencia y seguir deshumanizando a las víctimas, porque eso era algo que hacían los paramilitares, digamos, les tomaban las fotos y circulaban las fotos de las personas asesinadas en las redes. Entonces quisimos como que apartarnos un poco de eso y tratar como de contar las cosas sin volver a la violencia gráfica de nuevo. Entonces, en los hechos, a los que tenían certificado de función, porque no todas las personas tenían certificado de función, las poníamos en los mapas y los mapas digitales, y después poníamos también cómo las familias les hacían homenajes a cada una de las personas, cada uno de sus perfiles. Y obviamente que esto pareciera como una experiencia individual porque es un sitio web, pero sí abre las posibilidades de como compartir y socializar conocimientos, porque
este contenido nosotros lo pensamos para que la gente lo compartiera y lo reutilizara libremente, para crear otros homenajes y también para hacer otras investigaciones, y se ha logrado. Les voy a contar más adelante las cosas que se han hecho alrededor de esto. Decidimos hacer una exposición física, a pesar de que era muy difícil, básicamente como al año después de lo que había pasado en abril, en octubre del 2019, a pesar de que generalmente la policía estaba apostada en toda la capital con perros entrenados, eh, en ese momento, digamos que el sentimiento general en Nicaragua era de mucha pérdida y como estancamiento, y decidimos, a pesar de eso, hacer esta exposición en la UCA, en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, en el INCA. Y la exposición, convocamos a los jóvenes de la organización para que fueran como los embajadores del museo, y ellos también en muchos momentos como daban sus testimonios, porque ellos también eran partícipes de las protestas. Entonces ellos pudieron vivir y contar lo que vivían y poder encontrarse con las personas, y tuvo una gran acogida. Imagínense, en ese momento llegaron 10,000 personas a la exposición, y con una situación de seguridad muy compleja. Las personas tenían que dar su cédula, siempre habían paramilitares afuera y todo, pero abrió a la ciudadanía la posibilidad de vivir una experiencia de duelo y compartir con los miembros de AMA, y había una interacción, ¿verdad?, entre las personas, las familias de las víctimas y los visitantes, ¿verdad? Y hay autores, digamos, ya voy a ir como que tratando de hilar algunas ideas al lado de cómo les voy contando la experiencia, pero muchos autores han criticado, digamos, que a veces el marco de derechos humanos pretende como archivar las experiencias de terror y abuso. Y hay una persona que se llama Alan Feldman y pregunta que si los museos de la memoria como que si arcaizan el terror, como que si crean museos de sufrimiento. Y yo voy en contra de ese argumento de que son congeladores o petrificadores del pasado, y contra la idea de que sitúan el pasado como un objeto lejano. Yo pienso como que el testimonio que se pudo dar en este espacio supera el marco de los derechos humanos, porque utilizamos lenguajes artísticos y también una inclinación activista y performativa, ¿verdad? Y la lógica que fuera como comunitaria, de que las personas se sintieran que era de ellos, digamos, permitía que el museo estuviera vivo, abierto al cambio, a la transformación. Les voy a contar cómo yo pienso que se crearon algunos tipos de comunidades emocionales a través de las prácticas de tanto las familiares de las víctimas como los visitantes. Para esto pienso en digamos, las teorías del afecto, que nos ayuda a enfocarnos en los cuerpos, en la intensidad y en las emociones. Hay una escritora que se llama Yasmin Arif, que dice que el afecto juega un papel analítico al mostrar cómo condiciones de sufrimiento hace posible conectividades, de arenas emocionales de conectividad social. Y para ella, digamos, el dolor, el sufrimiento, la pérdida, junto con la empatía, producen espacios en que puede reconocerse ese sufrimiento y afirmarse. Y para ella pues obviamente esto tiene implicaciones políticas, ¿verdad?, que ayudan a reordenar la sociedad. Otras investigadoras colombianas, que tal vez algunas de las compañeras también conocen, como Miriam Jimeno, Lorna MacLeod y Natalia Marínez, utilizan ese término comunidades emocionales para analizar las formas en que las emociones se encarnan y se expresan públicamente a partir de acciones como un tipo de política cultural para llegar a audiencias más amplias.
Y lo que ellas sostienen es que esta narrativa política adquiere un efecto real cuando se construye una comunidad emocional, cuando el dolor no se particulariza en la víctima, sino que se extiende a una audiencia que está dispuesta a crear un vínculo político, y no solo como en una compasión momentánea, como que, ay, me siento mal por vos, sino, sino que se comprometan a la búsqueda de la justicia, la verdad y la reparación, que es lo que nosotros hemos tratado. Voy a contarles cómo en la exposición del museo hicimos posible la activación de como una memoria sensorial a través de los mapas, las fotografías y los objetos de memoria de las víctimas, así como la creación de una comunidad emocional y política a través del intercambio de experiencias de dolor y los duelos encarnados. Hicimos 3 salas. Una de las salas era la sala de los mapas, le llamábamos, y en esta les dábamos a las personas, la audiencia, el contexto de la represión y el alcance de las masacres, mostrando los territorios, los lugares en donde las víctimas fueron asesinadas. Y algo que pienso es cómo tratamos de traer la calle a los espacios expositivos, colocando a las personas como en un espacio de memoria. Entonces, en cada pared de las salas pudieron ver mapas de estos territorios en los que tenían más presencia las familias y mayor represión. Entonces teníamos Managua, Masaya, Carazo, León, Estelí, Chinandega. Y cada uno de ellos tenía ilustraciones que representaban momentos cruciales de los testimonios de las víctimas. Y aunque algunas ciudades, digamos, retrataran eventos similares, porque obviamente eran protestas, algunas fueron muy específicas en su ubicación. Igual que lo que pasó en la insurrección de abril, se combinaban momentos de alegría y de rebelión y solidaridad con fuerte represión y operativos militares desplegados. También los recuerdos de los lugares incluían la violencia perpetrada por las fuerzas gubernamentales, cuando las familias tenían que buscar a los cuerpos. No sé si pueden ver esa imagen. Hay una imagen a mano izquierda donde dice: madres buscan a sus hijos en zonas tomadas por los paramilitares. En Carazo, que fue donde fue la operación limpieza, fue fuertísimo, fue una estrategia militar fuertísima. Parecía que iban a la guerra completamente en contra de la mayoría de personas desarmadas, y lo que pasó es que, como les conté, los paramilitares tiraban las fotos a las redes y las madres se daban cuenta que sus hijos estaban asesinados porque estaban en las redes sociales. Entonces tenían que salir a la calle con banderas blancas a decir: ¿dónde está el cuerpo de mi hijo? Y incluso, si ven aquí a mano derecha, abajo donde dice Operación Limpieza 8 de julio, uno de los momentos como que más duros de los testimonios era de que usaron estos como tractores para la limpieza de las barricadas, pero incluso digamos, al papá de Chema Campos, incluso el cuerpo de ellos lo movieron en esos tractores con la basura, y eso fue súper traumático para ellos. Entonces, como que esos momentos fuertes de los testimonios los tratamos de representar de una manera gráfica, pero que obviamente que no fuera, tratando de ser fieles a lo que pasó, pero no como revictimizando, ¿verdad? La segunda sala, que fue la sala central, nos enfocamos más en el dolor y la ausencia que habían dejado las víctimas en los hogares a través de estos retratos que nosotros les llamamos las fotos de la justicia, en que cada una de las familias tienen las fotos de su familiar asesinado exigiendo justicia. Y esta foto lo que hace es un doble énfasis, porque no es solo la víctima, sino las vidas que quedan en su ausencia, que deben de sobrevivir sus ausencias en el día a día. Y
tuvimos que caminar bastante esa línea entre cuánto hablábamos, cuánto íbamos a presentar de las víctimas y cómo íbamos a presentar también a sus familiares que siguen manteniendo, ¿verdad? Eh, la, su lucha. Y yo siempre digo que este era como el corazón de la exposición, porque lo más importante era como la fuerza de las familias representadas en estos retratos y esa labor de dignificar y humanizar a las víctimas pasa por documentar y humanizar los esfuerzos de sus familias y sus luchas, y también otorga relevancia, ¿verdad? A los familiares, reconociendo que ellos también tienen historia, ellos también tienen identidad, y también en su condición, ¿verdad? De familias de las víctimas y víctimas indirectas, ¿verdad? Y íntimo con todas las familias. Mientras demuestran su valentía y amor por su ser querido, las familias de las víctimas establecen una relación concreta con el espectador. Su mirada hace comprender que están transmitiendo con valentía el mensaje de posición frente a la impunidad y el olvido que el gobierno quiere instalar. Y representó, digamos, un grupo de personas que existían colectivizando visualmente su presencia y demanda. Y la posibilidad de caminar entre ellos, como estaba en esta exposición, podía uno caminar dentro de las fotos, significaba estar cerca y enfrentarse a esta demanda, ¿verdad? Y daba el mensaje que dábamos, pues, ¿verdad? Pienso yo como que en este momento estas 75 familias siguen exigiendo justicia. Y esto ya se había realizado en las calles, lo único que no era posible. Y, 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 y viaja hacia el futuro, digamos, esta idea de levantarse en contra de la impunidad, ¿verdad? Y hay una escritora, Ariela Azoulay, que habla sobre la fotografía y como las comunidades políticas que también pueden crear. Dice, el acto de los sujetos fotografiados de dirigirse al espectador como una nueva comunidad política. En este caso, la comunidad a la que se dirigen los miembros de AMA incluye a las personas que visitaran el museo y tal vez, si nos imaginamos más amplio, a las personas en el gobierno o incluso a los asesinos de sus familiares, ¿verdad? En la sala principal reinterpretamos, por eso le hice énfasis al comienzo en el tema de las barricadas, reinterpretamos las barricadas como altares que eran elementos de resistencia. Y las barricadas, como les mencioné, pueden marcarse como tácticas de memoria colectiva y de creatividad y acción colectiva. Y hicimos 5 barricadas que representaban cada territorio para albergar los objetos de memoria que las familias prestaron al museo. Alrededor de 200 objetos que incluían máscaras que utilizaban para protestar. Ahí pueden ver una toga de una graduación, cuando el traje de la banda de guerra, artículos escolares, todo esto, que también representaba una comunidad, si nos ponemos a pensar, los lazos con comunidades más amplias que tenían las víctimas, sus escuelas, sus sueños, sus equipos de fútbol, por ejemplo, esa de Wendell, todo el equipo de fútbol que había firmado la pelota, que está a mano derecha. Entonces complementaban la experiencia, ¿verdad? De ausencia a un nivel más amplio de las comunidades. Y algo que yo he pensado mucho alrededor de esto es cómo podíamos ir en contra de esta idea del sacrificio que está tan instaurada en Nicaragua, del sacrificio por la patria, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer una contramonumentalización que no se inscribiera en la valentía y fuerza revolucionaria, sino en el duelo por las vidas que fueron y la sensación sostenida de la pérdida? Queríamos como que pinchar un poquito, romper la historia de sacrificio y martirios que se ha inscrito en la memoria de la lucha y resistencia del país. Entonces, como la relación entre estos objetos, que podrían ser comunes, con las barricadas, que formaron parte de un evento disruptivo, también muestra como lo cotidiano de la ausencia y la carencia de estas familias, ¿verdad?
Y la tercera sala era una sala, un altar de técnico, era un altar, digamos, de mixto, porque también tenía un altar físico, pero también teníamos una proyección de altares virtuales. Y tenía un paisaje sonoro a partir de las entrevistas. Y en ese paisaje, las familias expresaban qué era memoria para ellos y cuáles eran cómo se imaginaban la justicia, qué visiones de justicia tenían. Y también instalamos computadoras para que las personas navegaran por el museo virtual y una vez que habían pasado por todo ese otro proceso, profundizaran en las historias individuales de cada víctima. Y ya se imaginan, ¿verdad? Una experiencia súper cargada afectivamente, además de encontrarse con los objetos. Este espacio se convirtió en un espacio como de meditación, le decíamos, como introspección, y tratábamos como que ahí también se articulara, ¿verdad? Tanto el dolor como la demanda de justicia. Hicimos muchos eventos para generar discusión y una de las cosas que más me enorgulleció de este trabajo también fue como abrir la universidad, porque incluso en el Instituto de Historia, los guardias de la universidad dicen que nunca habían entrado al instituto. Entonces como que abrió las puertas de la UCA para personas que realmente en Nicaragua no iban, no tenían acceso. También tuvimos un lugar de reunión y creación, realizamos talleres de bordado, que también obviamente tiene una historia en las luchas latinoamericanas, el bordado desde Chile hasta El Salvador, en todos lados. Yo sé que no tengo que hablar mucho de esto, pero para nosotros fue como que, ¿cómo podemos utilizar este espacio? Tenemos un espacio donde nos podemos unir, donde podemos seguir conversando y cómo podemos seguirnos politizando y cómo también a partir de los intereses de las víctimas podemos crear cosas. Entonces, como ahí pueden ver que el sombrero, las diferentes imágenes que se representaron. Y entonces yo hablo como de la idea de testimonio participativo, que donde ya las personas, la participación y las personas eran los actos, digamos, del público, nosotros ya no podíamos, todo se volvía algo mágico donde las personas hacían, ya no había ningún tipo, ya se imaginan, no había ningún tipo de control. Entonces la gente como que levantaba los puños, pedía justicia, se unía a la demanda. Entonces ahí es donde yo pienso como que tenía un perfil más político, desde, no era solo una exposición, ¿verdad? Sino como creamos un poco unas nuevas realidades y un espacio de, en vez de que el testimonio sea de un lugar distanciado, como les había dicho antes, como lo que hablaba Feldman, yo lo contrarresto con esta idea de testimonio participativo. Y también le dimos el espacio porque en ese momento, cuando ya era el cierre del museo, a 3 colaboradores del museo los metieron presos por ser solidarios con unas familias de presos políticos. Entonces también invitamos a las madres de presos políticos para que denunciaran ahí el encarcelamiento de sus hijos y también crear igual una comunidad más grande, más solidaria. Entonces como yo en este sentido, yo como que pienso en cómo la comunicación aporta, cómo el diseño y la comunicación aporta a este tema, con la idea de la comunidad emocional y pensando en un futuro, cómo podemos articular un futuro en el que prevalece la justicia y la reconfiguración de las víctimas, incluir tanto los cuerpos como las prácticas conceptualmente dentro del análisis, ¿verdad? Aquí, bueno, pueden ver esa imagen. Quiero ver qué más les puedo decir. En este caso, ya voy a terminar. Denme un chance. Solo les voy a contar los últimos 2 proyectos. Estamos bien, ¿verdad? Sí. Sí, no importa si me tomo un poquito más de tiempo. Sí, sí, no, adelante, vamos bien. Ok. Entonces, en este caso, la comunidad emocional de dolor y duelo compartido
abrió el espacio para reunir a personas afines a la causa con un doble movimiento de reconocimiento. Como les contaba, por un lado, el público reconoció a las familias como sujetos políticos y como sujetos de derecho, pero las familias también reconocieron a las personas que llegaban como personas dolientes, porque las personas decían, a mí me dolió su hijo. Entonces era como que un doble reconocimiento y ahí sus cuerpos se crearon para crear afinidades políticas en un espacio público a través de una vulnerabilidad encarnada. Similar, digamos, yo pienso que es similar a la politización que hay en las marchas, ¿verdad? En mitines, pero esta politización está centrada en el duelo y en la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Después de que hicimos esto y tuvimos que cerrar porque básicamente nos dijeron en la UCA que era insostenible tenernos ahí, y también porque, como les dije, habían metido preso a personas que estaban colaborando, nos movimos de nuevo como que a un espacio digital y lo que hicimos fue experimentar con medios interactivos para seguir defendiendo los derechos, ¿verdad? Y entonces, para llegar a un público más amplio, incluso fuera de Nicaragua, creamos réplicas en 3D de los artefactos de memoria. Bueno, ese es uno de los proyectos que estamos desarrollando, un proyecto en realidad virtual, y también recientemente hicimos un libro interactivo que con estas preguntas, ¿cómo podemos traducir la experiencia del museo a un objeto? ¿Cómo hacer la construcción de memoria una experiencia atractiva y participativa para públicos diversos? Y cómo crear, cómo activamos la memoria, ¿verdad? En espacios públicos durante la represión. Esto es lo que llaman en inglés un design challenge, un reto de diseño. Entonces, hicimos este libro y el libro, ¿verdad? Muy hermoso. Cada uno de los departamentos tenía una imagen representando y cada cruz, ¿verdad? Representaba una persona. Y estos QR activaban diferentes cosas. En un lado activaban los hechos que les enseñé en el sitio web, los testimonios, pero también hicimos unos altares, hicimos los altares, pero en realidad aumentada. Entonces, básicamente, podíamos sobreponer a los espacios públicos como esta, como la UNI, que fue un lugar donde hubo también asesinatos, los altares, para crear, digamos que conmemoraciones digitales en casos que no se podía, donde no se puede. Aquí pueden ver, lo lanzamos ahorita en abril, ahorita abril, ¿verdad? Abril lo siento como que fue ahorita, pero fue hace muchos meses, hace 3 meses. Y también pensábamos en esto por el hecho de que con el COVID no podíamos hacer tantas cosas presenciales, entonces esta era una manera de que esto viajara. Entonces, como tengo esta idea como de que el museo sea más una plataforma eh, que un museo, entonces hemos trabajado para hacer más pedagogía en derechos humanos, y hemos hecho una estrategia de seguridad digital con el grupo de Access Now. Presentamos varios proyectos, una de construcción digital de los asesinatos hechos por el GIEI, CITU y el equipo argentino de antropología forense. Tenemos 2 podcasts que se llaman Barricadas de la Memoria, y si tuviéramos tiempo, también les voy a pasar los links para que oigan. Tenemos una canción súper linda. Hemos hecho conferencias tratando de juntar a personas sobre el tema de memoria en Centroamérica y en Latinoamérica, cursos en línea. Y ahora recientemente nos hemos vuelto fuente para proyectos de periodismo de datos. Hicieron un proyecto que se llama Huellas de Impunidad y usaron bastante de nuestros materiales y hacemos homenajes y conciertos anuales. Y usamos, ¿verdad?, las redes sociales. Les voy a, no sé cómo estamos de tiempo, pero tengo 3 ideas sobre cómo la raza y el género como que interseccionan en las decisiones de diseño. Y ya termino, me da chance.
¿Puedo Sí, seguir? adelante, Emilia. Ok, ok. Entonces, con base a, digamos, toda esa información que recopilamos y las historias más largas de violencia a las que los familiares de Ama eh, hemos padecido, podemos entender la violencia contemporánea en Nicaragua como una expresión de un gran repertorio, ¿verdad? De violencia, de racismo, de discriminación y de despojo. Como han argumentado otros académicos nicaragüenses como Jennifer Goel, estas técnicas de violencia eh, fueron practicadas primera vez en contra de las poblaciones indígenas y negras en Nicaragua y se han expandido contra las poblaciones rurales, mestizas, que participan en las luchas sociales anti-extractivistas. Y algo que yo pienso es como que cómo el necropoder funcionó de diferentes maneras. Uno de ellos era gobernar por medio de la masacre y por la disposición de los cuerpos de las víctimas, deshumanizándolo y circulando imágenes de su muerte, como les contaba, en nombre de la paz, la tranquilidad y la circulación de bienes. Yo no sé si conocen a una escritora mexicana que se llama Sayac Valencia, que es súper interesante, pero ella habla del capitalismo gore. Entonces, esto me recordó bastante a ella, porque por decir, en el gobierno de Nicaragua decía, para que haya circulación de los bienes y los camiones de carga con esa idea, decían como que pues, vamos a matar a la gente, es decir, como el capitalismo es más importante que las vidas, cómo se sobreponía sobre las vidas, y también cómo se revocó el estado de ciudadanía a la familiar y criminalizó el duelo. Y también, obviamente, una perspectiva de género revela cómo esta violencia perpetuó formas de violencia histórica, ¿verdad? La negación de los derechos más básicos de las mujeres, la reducción de nuestra vida a tareas de reproducción, cuidado, pues ser víctimas de abuso, acoso, sexualización, ¿verdad? Y en el caso de las familias, los efectos psicológicos y físicos del terror del Estado, ¿verdad? Sobre las comunidades. Las jóvenes feministas nicaragüenses hablaban del cuidado y el autocuidado como parte de la resistencia, reconociendo las necesidades para vivir, de tener bienestar y de tener tranquilidad y seguridad. Y esto también estuvo presente en las calles, porque, bueno, y esto también se conecta, ¿verdad?, ahorita con Cuba, pero en Nicaragua la gente decía patria libre o morir, ¿verdad? Y eso se resignificó en Nicaragua como matria libre para vivir, presentando una ética de vida que critica lo mismo que les había dicho, el martirio heroico del pasado revolucionario, el militarismo, el extractivismo y el heteropatriarcado, ¿verdad? Y ahora sí, para terminar de verdad, la última slide, ¿cuáles fueron las decisiones que tomamos? Conceptualizar la memoria como subjetiva, encarnada y autobiográfica, reconociendo el trabajo emocional, crear un archivo vivo de contramonumentalización, pinchar la historia del sacrificio y martirio que es nacionalista y patriotero, enfatizar las prácticas de resistencia y memorialización y visibilizar estas prácticas y la ausencia, enfatizando la ausencia, en vez de reproducir sus muertes, ¿verdad? Convertir la ausencia en una declaración política y aprovechar las posibilidades de los medios digitales para poder modular esa visibilidad. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, yo quisiera expresar un gran entusiasmo y agradecimiento por esta invitación. Creo que estos espacios refuerzan una y otra vez el tema en sociedad civil, pero particularmente en la agenda académica. Nosotros sabemos que muchos de estos procesos vienen de la movilización de la sociedad civil y otros espacios, entonces ha sido una lucha de estarlo
colocando en la agenda académica como objeto de estudio y como línea de investigación. Así que con mucho entusiasmo y agradecimiento estoy aquí para compartir con ustedes algunas cosas. La portada que escogí, primero, ¿por qué el nombre? Yo ahorita les voy a compartir mi lugar de enunciación y por qué llamo Justicia Transicional, Memoria y Género. Lo voy a ir como describiendo a lo largo de la presentación, pero quise poner en pantalla dos libros, la portada de dos libros que son muy importantes, son mujeres que han trabajado en todo lo... las que escriben esto son mujeres de una organización en Guatemala que se dedica a acompañamiento psicosocial de sobrevivientes del conflicto, con un particular interés en mujeres, pero trabajan testimonios de la violencia política, uno del Quechí, y el otro es un tratado muy interesante que nos ofrece cómo es el efecto psicosocial de la violencia política. Pero, ¿por qué pongo las portadas? Por una cosa que a lo mejor en México, no sé, otros países, tal vez no estén tan habituados. En países como Guatemala, nuestra academia es muy pobre, es muy precaria, entonces casi todo lo que se produce viene de financiamiento de la cooperación en ONGs. Y las ONGs están produciendo libros y libros y libros y investigaciones, porque los académicos acabamos trabajando de consultores, y hay infinidad de textos como estos que tienen en pantalla que no pasan por la academia, y luego la academia ni se entera que existen. Páginas, libros, paredes de libros que tenemos, y cuando tú revisas la literatura académica no aparece. Entonces, por eso fue el motivo de que yo quise poner que existen como estos libros, que yo los tengo en físico, si les interesa, o en mis obras están citados, pero para que sepan que hay muchísima información que no pasa por el mundo académico, como es, por ejemplo, en México o en otros países. Bueno, yo escogí tres temáticas, no sé por qué está como descuadrado, para hablar de hoy, que es justicia transicional y el derecho a la verdad, la recuperación de la memoria histórica, y no sé por qué se está viendo como cortado, no sé si ustedes lo ven completo. Es la recuperación de la memoria, la historia, una perspectiva. Voy a hacer una cosa. Creo que ya, ahí está. Es la recuperación de la memoria, la historia y la política, y una perspectiva incluyente de la justicia transicional. Lo reduje para verlo completo. Y la imagen que tienen a la izquierda es un libro producto de una investigación muy importante en el tema, que fue de un esfuerzo colaborativo financiado por el PNUD, y se colocó la investigación en la Universidad de San Carlos. Fuimos un equipo dirigido grande por Valda Barrios, pero los que investigamos esto fueron Paola González y yo, que hicimos una investigación sobre el tema de justicia transicional, género y etnicidad en Guatemala. Paola es una académica y activista feminista de Guatemala, con una larga trayectoria, y justamente lo que quisimos poner en la pantalla fueron muchos de las portadas de libros que existen del tema, con el mismo énfasis, que no son conocidos en la academia y en otros círculos, pero queríamos como mostrar que hay muchísimo material que está por ahí. Bueno, una de las cosas que sí aprendimos de ya trabajar esto durante más de 2 décadas es el lugar de enunciación. Particularmente cuando hablamos de justicia transicional, genocidio, masacres, muertos, nos enfrentamos a un dilema psicoemocional que tiene impacto psicológico, tiene un impacto ideológico, pero sobre todo tiene impacto en conductas y comportamientos y cómo asimilamos los temas.
Mucho de esto yo lo aprendí porque al final en los últimos años en Guatemala trabajé con psicólogos y psiquiatras y veíamos el impacto que tiene estar hablando de estos temas. Si ustedes se ponen en un universo de estar hablando una conferencia, una clase, una charla, el emisor, el que estamos hablando y los que están oyendo van a estar escuchando de cosas de violencia y de otros términos que son muy confrontativos. Entonces creemos que había que hacer una reflexión previa, una mediación inicial para prepararse uno y para preparar a los demás. Después de 2, 3 años de estar hablando de miles de muertos, 600 masacres, genocidios, eso tiene un impacto en el que habla y en el que recibe. Entonces hacemos esta presentación como una presentación, es una mediación donde yo lo planteo, hay desde el punto de vista académico, hay una subjetivación del objeto de estudio. El objeto de estudio está adquirido y mediado por un sujeto, que en ese caso soy yo, y el marco epistémico y discursivo para mí es derechos humanos y justicia transicional. Pero ¿cuál es el esfuerzo de esto? En tratar de hacer un tratamiento histórico riguroso, resiliente, pero sobre todo con mesura. Hay que siempre tener ese cuidado. Yo vi que Emilia fue muy cuidadosa. Ya nuestras nuevas generaciones ya están más conscientes de esto y me gusta mucho cuando habla, bueno, hay que tener cuidado con estos términos, con estos manejos visuales, porque nosotros tuvimos muchísimos problemas a veces que mostrabas una masacre, mostrabas restos y hay un gran debate ahí en la academia, pero bueno, yo sí lo coloco así, ya lo escribí en un artículo, la mesura nos ayuda para colocarnos con cuidado entre dos extremos, banalizar el tema o retraumatización. Y los dos son peligrosos. Yo no hablo de normalizar la violencia, yo no creo que la violencia jamás se normalice, pero sí se banaliza. Y entonces hay que tener ese cuidado y la retraumatización. Ese es mi lugar de enunciación. Bueno, lo primero que yo quiero abordar es el tema de justicia transicional y derecho a la verdad. El tema es que justicia transicional tiene una historia corta, 2 décadas, 2,5 décadas, desde el 93, que fue nombrado en un periódico y de ahí ya tiene una evolución, pero fue algo explosivo. Desde que surge el término, ha tenido una evolución, una dinámica, una discusión conceptual en diferentes sectores muy álgida y muy, bueno, para unos ya es un tema de tratados antiguos y otros apenas están conociendo el tema, pero es un término que se ha movilizado con rapidez, muy explosivo. Y creo que eso responde también a que en la sociedad había necesidad de nombrar algunas cosas que suceden en nuestros procesos y se les coloca el nombre, y cuando se les coloca el nombre, eso resulta, Hannah Arendt reflexionaba, por ejemplo, mucho de esto, cuando ya se nombran, se inventan nombres en la historia es porque hay algo que quiere decirse en la humanidad. Entonces, el paradigma de la justicia transicional engloba muchas cosas, aunque hay un gran debate y estamos con gente en desacuerdo y aprobación del término, como un esfuerzo pedagógico y filosófico a mí me es útil para mostrar de las cosas que yo hablo y de dónde viene el término, la concepción de la narrativa de derechos. Porque una cosa es la memoria y el rescate de la memoria y otro cuando estamos hablando en el marco discursivo normativo de un enfoque de derechos y ese es el que yo me siento más cómoda usándolo. También está el recurso de la narrativa historiográfica, pero eso es otro mundo disciplinario. Yo para esto sí estoy trabajándolo desde la justicia transicional. La justicia transicional tiene tres elementos que a mí me gustaría compartir. Uno, el contexto. El paradigma se usa o se fue consolidando para dos tipos diferentes de contextos. Cuando hay procesos de conflictos violentos que transitan del conflicto a la paz o procesos de sociedades que transitan del autoritarismo o totalitarismo a la democracia, con la particularidad de que hay un legado de masivas y graves violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál es el objetivo de este paradigma?
conocer lo que sucedió, quiénes fueron los perpetradores, los culpables, los responsables, castigarlos y reparar a las víctimas. Eso tiene como gran objetivo. Y las causas es que se necesita, las sociedades que han vivido esto, realmente necesitan gestionar ese pasado violento para la reconstrucción del tejido social y transitar al futuro más pacífico, más democrático, pero bueno, ese es como el universo. Y entonces, a nuestra época, en el momento actual, tenemos 4 pilares que se fueron construyendo lentamente, conceptualmente. La arquitectura conceptual de la justicia transicional es una evolución muy interesante, pero ahora ya que inicia desde un punto de vista más jurídico de los juicios de Nuremberg, con un enfoque más de derecho, a lo que sucede hoy, que ya tenemos 4 pilares establecidos, reconocidos y aceptados de la justicia transicional, y que son el derecho a la verdad, a lo que sucedió, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación integral de las víctimas y sobrevivientes y a las garantías de que no se repitan los hechos. Estas son las 4 dimensiones de la justicia transicional. Sin embargo, les adelanto que en 2020, el relator de derechos humanos para estos temas propone un 5.º pilar, que es la memorialización. Apenas está tratando esto en algunos aspectos, se plantea que es mucho más allá que el derecho a la verdad. La memorialización es otro concepto, lo pueden buscar. También estoy escribiendo de eso y ya pronto va a salir un artículo. Pero ahora, antes de pasar a otra cosa, yo quisiera mencionarles que es muy importante que estas 4 dimensiones tengan una relación integral, dinámica y complementaria. Para mí, y eso es un criterio muy personal, hay una centralidad en el derecho a la verdad, porque si no conocen los sucesos, qué pasó, pues es muy difícil tener juicios, muy difícil saber quiénes son las víctimas para repararlas, o qué institucionalidad se puede lograr para que esto no se repita. Entonces, hay complementariedad entre estos elementos y es dinámica. Un poco del recorrido visual. Quería hacer con ustedes una narrativa visual de qué significa el derecho a la verdad, la memoria histórica, y tenemos, por ejemplo, estas imágenes que se han creado, son icónicas. La memoria histórica es el antídoto contra la amnesia, porque todo lo que se va a hacer, el esfuerzo de la justicia transicional, es no olvidar. Uno de los principios de este canon, del canon de la justicia transicional, es que todo esto tiene un interés de que no se olvide, que no pase al olvido, porque los estados, el statu quo, va a tratar siempre de disputar esto, de que se olvide lo que se tiene, lo que no conviene, lo que hay que dejar en el olvido, y entonces la lucha por la memoria siempre va a estar en la disputa de que no se olvide. En este de arriba a la izquierda es una marcha en Perú, a la derecha es el Museo de la Memoria de Guatemala, acá tenemos una Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, esto es Sudamérica, a la derecha es el cuadro de Guernica, de la represión en España, en la época del franquismo. Abajo a la izquierda también es el Museo de la Memoria de Guatemala, y una manifestación de Euskadi sobre el derecho a la verdad. Solo para tener como un mosaico de que es un universo muy grande, que es un eco masivo en muchísimos espacios, tenemos muchísimos esfuerzos de lucha por la verdad en diferentes partes del mundo. Bueno, aquí, ¿qué es lo que yo quisiera rescatar haciendo referencia al tema de memoria? Que a partir de que surgen las luchas por la memoria, viene a haber también una cuestión que yo introduje esto como un paréntesis de todo lo que yo quería mostrarles,
porque estamos en el ámbito académico y desde el punto de vista disciplinar, a mí me interesa ir colocando la disputa con los historiadores. ¿Qué están haciendo los historiadores ante el tema de la lucha por la memoria? Esto en América Latina, en España está mucho más relacionado, en México todavía no lo vemos tan claramente, en América Latina, pero creo que es momento de ir colocando esta disputa disciplinaria. ¿Qué pasa? Todo lo de justicia transicional vas a encontrar abogados, activistas, la comunidad internacional de derechos humanos, pero los historiadores pues han metido en la disputa sobre la verdad de la historia, pero ¿tiene o no que ver la justicia transicional con el rol de los historiadores? Esa es la pregunta que yo siempre estoy queriendo problematizar. Y entonces de ahí estoy discutiendo hay unas nuevas discusiones como esta que les pongo a la izquierda, que entre la memoria y la historia hay un uso público de elementos históricos en un análisis de violaciones a los derechos humanos y tiene implicaciones políticas, porque implica colocar actores y sus intereses en la estructura societal, porque implica la necesidad de conocer la verdad, recuperar la memoria, y esta tensión se decanta de una dinámica de política de luchas de poder. ¿Pero por qué es importante? Porque activa la disputa por la verdad, visibiliza la lucha por los derechos y obliga a la revisión crítica de la historia narrada y por narrar. Por ejemplo, yo buscaba en Guatemala un libro de historia reciente de textos, como tenemos en México. Allá no hay muchos, hay pocos, pero cuando conseguí un libro de ciencias sociales que no había de historia, y quería ver qué decía del conflicto, pues era un párrafo, hubo un conflicto armado aquí, y bueno, esa es un poco la discusión que yo quise como problematizar en medio de esta plática. Bueno, una de las cosas que a mí más me ha atraído, y es por estar trabajando en Guatemala con la comunidad de académicas feministas, donde aprendí muchísimo del tema. Yo no vengo de la tradición del feminismo, pero el contacto y el trabajo permanente con académicas feministas he aprendido bastante. Una de estas cosas es lo que se produce en justicia transicional y género. No tienen idea de la producción femenina al respecto. Podemos decir, y las comunidades y redes de justicia transicional y género en África, por ejemplo, que son muy importantes, te hablan y te recuerdan permanentemente que el tema de la justicia transicional, tanto en la movilización social como en la academia, la han propuesto o han venido de mujeres. Ahí hay muchísimo trabajo de investigación de por qué son las mujeres. Hay muchas teorías y cosas así, pero como el denominador común es que mucha mujer fue la sobreviviente y se murieron muchos hombres en los conflictos, más hombres que mujeres. Entonces las mujeres tienen el papel y se han visto en la necesidad de sacar a luz su historia. Por otro lado, también la resiliencia en las mujeres. Bueno, aquí hay mucho que decir. Yo este libro que hicimos con Paola, las invito a que lo conozcan, porque a mí me tocó la parte de un estado del arte de justicia transicional y género y etnicidad, pero Paola hace un estudio de 4 casos sobre mujeres sobrevivientes del conflicto que lograron no solo ser resilientes, sino lograr y ser líderes y empoderadas. Entonces, para ver estudios de caso. Pero bueno, en todo esto del género, una de las... en el Instituto de la Mujer de la Universidad San Carlos de Guatemala hay muchísima gente trabajando y aportando. Desde ahí saco esta cita que dice: para entender la perspectiva de género es preciso entender el concepto de género como categoría, y el IUMUSAC, que es el instituto, la define como una categoría sociológica que permite definir el conjunto de rasgos asignados a mujeres y hombres en una sociedad que son adquiridos en el proceso de socialización. El uso de la categoría nos remite a un proceso teórico práctico que conlleva al estudio de formas de organización y funcionamiento de sociedades e instituciones, además de los roles diferenciados entre hombres y mujeres y de las relaciones intra e intergéneros. Así
mismo de las responsabilidades, pautas de comportamiento, valores, intereses, temores, actividades y expectativas que la cultura asigna en forma diferenciada a hombres y mujeres. Esto ya es el trabajo que han hecho las académicas del Instituto de la Mujer en Guatemala, y me parece importante citarlo porque es el marco general del mundo epistémico en el que me estoy moviendo. En este sentido, el género como categoría epistémica es como nosotros lo manejamos para la investigación, que plantea entonces el rol diferenciado de hombres y mujeres y el comportamiento diferenciado, intereses, actividades, expectativas y relaciones de hombres y mujeres. Ahí, por ejemplo, tenemos la teoría de Gamba, el género como una construcción social, el género como relación social entre hombres y mujeres, relaciones de poder, relaciones asimétricas, es abarcativa, tiene relaciones diferenciadas, más estructura diferenciada, es transversal con otras formas de opresión y es inclusiva también de hombres y mujeres y plantea la equidad. En el libro citamos a varios referentes teóricos que tratan el tema de género. Entonces, a mí de las cosas que me parece que es un aporte de estas mujeres feministas en el UMUSAC, es esto que nos fue muy útil para la investigación, que es que incorporar el enfoque de género posibilita visibilizar y reconocer relaciones de jerarquía, propone la equidad y la solidaridad y es necesario partir para hombres y mujeres de la condición, la situación y la posición de hombres y mujeres. Con estas tres premisas es que nosotros proponíamos trabajar el universo de la justicia transicional desde el enfoque de género. Condición, que son las características históricas diferenciadas de hombres y mujeres, de la situación en las estructuras del hombre y la mujer, y la posición de esas estructuras, la estructura de poder. En ese sentido, la importancia del enfoque, o lo que ya denominan principios de epistemología feminista que estábamos utilizando y ellas proponen para estos trabajos. Del lado derecho quise ponerles de ese trabajo de campo que hicimos con Paola en la investigación. Uno fue, se pudo reunir en una comunidad de la sierra, Quechí, en Guatemala. Hicimos un grupo focal con 25 mujeres que se han organizado, ya grandes, nos tocó puras señoras mayores, y que son sobrevivientes del conflicto. No hablan castellano, de hecho no son alfabetas, pero hicimos dinámicas con ellas para rescatar lo que están viviendo ellas, y lo que sí pudieron transmitirnos de su experiencia como mujeres empoderadas sobrevivientes del conflicto armado es que demandan el derecho a la verdad, a la memoria histórica, a la reparación integral y a la justicia. Los hombres comunitarios apoyan su proceso organizativo, eso fue muy importante, el rol de los hombres en esa comunidad y la importancia de técnicas orales y visuales. Esto es lo que ellas llaman tejiendo un empoderamiento colectivo. Todas ellas son sobrevivientes del conflicto de masacres, sobrevivieron por mucho tiempo viviendo en la montaña solas, entonces eso es un punto interesante. Y del otro lado tenemos, entre otras, el caso de una mujer, Quechí, también sobreviviente, que fundó un colectivo de mujeres que luchan por el cambio y tienen también la demanda del derecho a la verdad, a la memoria histórica como sujeta en lo económico, político y social, y el valor de saberes y valores de la mujer Quechí. Esto solo como una muestra de los grandes cantidades de organizaciones y colectivos de mujeres que no todos están reseñados, no todos son difundidos y conocidos, pero que existen en muchas partes del país, por lo menos en Guatemala. Uno de los textos que yo recomiendo mucho, porque ahora podemos encontrar una proliferación de temas de justicia transicional que llegamos creo que al nivel tan
panfletario, ahora cualquiera usa el término justicia de transición. Les digo, ya está la última vez que hablé de eso, le digo, está para la sopa, justicia transicional para acá, para allá, está para la sopa y justicia transicional. Todo el mundo habla y con poca rigurosidad. Y ciertamente cuando la academia lo agarró, pues le dio a veces un contenido un poco difícil para... ¿De dónde surge? La justicia transicional surge de procesos concretos de víctimas que están organizadas, de la comunidad que financia, internacional que financia eso, de las Naciones Unidas metida en procesos, pero bueno, ya llegó a la academia y empieza a haber una producción literaria, que a veces uno la encuentra un poco rebuscada, pero yo rescato dentro de todo ese universo algunas 2 o 3 obras que son las que siempre recomiendo, y entre ellas yo recomiendo esta de Gusmanio Primi, de Colombia, y se llama Justicia Transicional desde abajo y con perspectiva de género. ¿Por qué es importante? Porque den la clave de 2 problemas que está teniendo la justicia de transición y que ha sido muy cuestionada por eso, pero lo describen con una forma muy clara, muy pedagógica y muy entendible para casi todas las comunidades y sectores que lo quieran conocer. ¿Y qué plantean? Aquí a la izquierda puse como los puntos principales. Primero, que dicen lo que llaman fortalezas conceptuales, que es importante visibilizar y reconocer la discriminación diferenciada entre hombres y mujeres, posibilita dar respuestas más adecuadas ante la violencia contra la mujer y la importancia de reconocer que diferentes formas de discriminación existen. Por ejemplo, en todo el proceso de Colombia, a veces quedaban discriminadas de los procesos de justicia transicional en Colombia las afrocolombianas y las indígenas mujeres. Entonces, lo relatan en este texto con mucha claridad y puntualidad, y es fácil de leer. El otro tema que plantean es que es un tema compatible con el marco normativo del Estado. ¿Por qué? Porque está en el marco de cumplir con las obligaciones constitucionales de igualdad, porque cumple con las obligaciones internacionales como la CEDAW y atender los derechos de las víctimas sin discriminación. Y las fortalezas prácticas es que visibiliza y reconoce la violencia desproporcionada contra mujeres, evaluar acertadamente los daños y reconocer la situación de discriminación previa al evento de violencia. Aquí son 2 temas que me quiero enfocar. La justicia transicional de mujeres o de enfoque de género, una y otra vez los relatos, las historias, las comisiones de la verdad, las experiencias biográficas, lo que hay de la academia, te hablan de que muchas veces se olvida que antes del conflicto ya había una gran discriminación de género de las mujeres. Y entonces, después del conflicto se habla que fueron discriminadas. Es una continuidad. Lo que sí ha posibilitado los procesos de justicia de transición es visibilizar el tema, y eso es una demanda permanente. Ahora, es raro que encuentres un esfuerzo, un proceso, un discurso, una narrativa de justicia de transición que no traiga enfoque de género, porque es una demanda que se instaló desde los colectivos de mujeres feministas y muchas voces, ¿verdad? Entonces eso ha sido muy importante. Y el tema de qué pasa con las mujeres y con la masculinización después de los conflictos. Ahí, en este texto que les recomiendo que escribimos de la urgencia de la historia, justicia transicional, género y etnicidad, hay una reseña de un texto sobre la masculinización y los procesos de justicia transicional. Y otra reflexión que yo traigo a cuenta que me parece muy útil, que, por ejemplo, se ha detectado que muchas veces después de los conflictos, ha crecido la violencia contra la mujer, y hay gente que está investigando por qué, ¿verdad? ¿Por qué ha crecido, aumenta la violencia contra la mujer después de un conflicto? Y otro tema que también lo van a encontrar reseñado ahí es los estudios post-conflicto armado han demostrado que hay una afectación en los procesos de refeminización y remasculinización por una razón, que en los hombres se pierden las 3 P, que se llama. La capacidad de ser protectores,
proveedores y procreadores. Se pone un poco en tela de juicio durante algunos tipos de conflicto estas tres características de la masculinidad. Entonces, ante eso, bueno, hay líneas de investigación que están abordando cómo afecta diferenciadamente hombres y mujeres un conflicto, que es también un tema del enfoque de género. Otro de los hallazgos están en estos dos textos, uno que recomiendo mucho, también están reseñados en la obra, se llama Comisiones de la Verdad y Género, Principios, Políticas y Procedimientos, de Bazuki Nesaya, y el de Claudia Paz, que nos la mencionaba Emilia Yan, que fue fiscal en Guatemala, que es Guatemala, Género y Reparaciones a Violaciones de Derechos Humanos. En concreto, no da tiempo de hablarlo de todo, pero quiero como mostrarles libros, reseñas, los principales claves de las narrativas. Aquí hay una constante que ellas mencionan en estas obras. Las mujeres muchas veces son invisibilizadas, como pues, hay roles patriarcales en las narrativas, ¿verdad? Y la historia de los conflictos, etcétera. Entonces, no siempre los tenemos, o por lo menos al principio las mujeres eran invisibilizadas y sobre todo victimizadas en los conflictos armados. Por lo tanto, es impostergable la incorporación de perspectiva de género siempre que se hable, se trabaje, se proponga memoria, justicia y reparación. Y en Guatemala se está produciendo un gran aporte de mujeres feministas y ONGs que yo extiendo de verdad a casi todos los procesos de justicia transicional en el mundo, el gran aporte de las mujeres. Quiero también comentar que está este texto que encontré y me parece valioso. De verdad, es un universo, tú pones justicia transicional y género, ya te aparecen muchísimos o miles en Google, pero hay que rescatar, hay que tener fineza para ver a qué le dedicamos el tiempo de lectura. Este texto es una tesis o un trabajo de maestría que se llama Hacia una justicia transicional de género para las mujeres víctimas de violencia sexual en conflictos armados. Me pareció un trabajo académico serio que aporta, que ayuda, porque hay que ir como descombrando entre tanta cosa que se dice y yo sí recomendaría este texto. Y fíjense, aquí está una cita de este trabajo. En la actualidad los conflictos armados se caracterizan por ser interestatales y por tener, o sea, dentro de los estados, no entre países, sino dentro de cada estado, y por tener mayor interacción entre civiles y combatientes, siendo denominados guerras entre el pueblo. En esta clase de conflictos, mujeres, niñas y niños son con frecuencia el blanco de la violencia armada infligida para controlar a poblaciones, además del territorio. La violencia sexual en estos escenarios se ha convertido en una verdadera arma de guerra sistemática y generalizada por todo el mundo. Este tipo de violencia de género que ha estado presente a lo largo de todas las etapas de la historia alcanza hoy en día tal grado que es reconocida como una amenaza a la seguridad internacional. Entonces, es un texto que recomiendo y nos refuerza la necesidad del enfoque de género en el tratamiento de los conflictos y posconflictos. Yo quiero traer a cuenta como un ejemplo de cómo se materializa eso. No todo lo vamos a encontrar como un texto académico, viene mucho de los campos de la ONG, de las intervenciones, de los procesos reales, y entonces es muy interesante porque han divulgado bastante en Colombia los acuerdos de paz, que es lo que tenemos como más reciente de procesos en América Latina, y entonces han trabajado mucho el enfoque de género. Y a mí me parece interesante que está colgada en la nube esta infografía de cómo fue el proceso del enfoque de género en el Acuerdo de Paz de Colombia y cómo se fueron creando subcomisiones, cómo fueron las reuniones, en qué se trataron, quiénes participaron. Me parece como muy interesante y este fue el resultado. Esta es la infografía que relata, que exhibe, que detalla cómo quedó incorporado el enfoque de género en los acuerdos de paz de Colombia.
Y lo dividen en 5 puntos: la reforma rural integral, la participación política, el fin del conflicto, solucionar el problema de las drogas ilícitas, las víctimas, la implementación, verificación y refrendación. Es decir, es el panorama, no nos da tiempo del detalle, pero sí son materiales que yo recomiendo, si les interesa el tema, verlo, y no se tarda en la revisión de estas infografías. Y bueno, para finalizar, yo preparé un poco de narrativas visuales, dado el hecho de que mucho de lo que trabajamos en justicia transicional con las comunidades de víctimas, vamos a tener la particularidad que como la forma que más se transmite es la oralidad. No tenemos comunidades de víctimas o de procesos de justicia donde haya muchos académicos o letrados. Entonces usamos mucho las narrativas visuales, y para esto yo escogí algunas imágenes que se las voy a mostrar. Esta primera es una pintura de Mario González Chavajay que se llama La Belleza. Este pintor pertenece a una comunidad de pintores de Guatemala, que todos son pintores y fueron muy comprometidos con el conflicto, y asimismo fueron masacrados, y donde hubo todo un proceso de colectivización y empoderamiento para relatar los sucesos, transformarlos y lograr arte, una mediación artística de lo vivido y de lo recuperado. Entonces este pintor nos muestra esta imagen, pero él también hizo pinturas como esta, que es las mujeres, una imagen de una masacre, esta imagen que la hace el mismo autor, que se llama Baleado por el Ejército, donde tenemos a la mujer, ¿verdad?, en esta imagen. Pero ¿qué pasa? Yo estoy viendo, bueno, sí, una belleza, una imagen, luego está el baleado por el ejército, pero después vino el trabajo de justicia transicional, de recuperación de la memoria después del conflicto, y tenemos este libro que es una recopilación de fotos que se llama La verdad bajo la tierra, que es un trabajo fotográfico del trabajo de antropología forense. Es una belleza el libro, yo lo tengo en físico, debe estar por ahí las imágenes, pero entonces son como las secuencias de un conflicto. Tenemos la belleza, tenemos el conflicto y su crueldad, pero luego tenemos cuando hay que investigar lo que pasó y el papel de lo forense, y finalmente tenemos a otra vez que yo pongo la belleza como uno de los mensajes que a mí me interesa dar en la justicia transicional, lo que yo le llamo la deslinealidad del tiempo, porque la historia se construye por etapas y son manejos históricos administrados, ¿verdad?, por arcos de tiempo, que son decisiones políticas, sociales, históricas, de diferentes razones, pero hay como, ¿verdad?, la historia fue el conflicto, antes del conflicto fue el conflicto, terminó el conflicto, estamos en el posconflicto, ahorita estamos en la transición de la transición, saber cuál de la transición, pero eso va quedando como etapas históricas. Pero para las comunidades y los individuos que han vivido el conflicto, la línea del tiempo no se mide así. Para ellos siempre se va a estar, y sobre todo si tuviste parientes, víctimas, o tú eres sobreviviente, la línea del tiempo no para, es lo que le llamo yo la deslinealidad del tiempo. Y bueno, yo con eso termino mi exposición.